Hola, buen día. Soy la licenciada Carla Carolina Caguearse de la generación 6F. El día de hoy hablaremos sobre el análisis del amparo en revisión que estamos viendo ahora en clase. En ese análisis que hicimos de este amparo, podemos constatar que muchas de las irregularidades que había en el sistema penal acusatorio hace algunos años, a diferencia del que tenemos hoy en día. Desde el primer punto debemos entender qué es la presunción de inocencia para decirlo en forma sintética. Es decir, que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario o hasta que exista una comisión del delito. En el amparo que estábamos revisando, percaté que desde el momento uno, desde ahí ya estaban violentando sus derechos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues desde el momento de la retención, donde lo pasan en el operativo, también tenemos que tener en cuenta si el operativo era un operativo que sí estaba al conocimiento de la policía, si sí era un operativo de forma legal o un operativo falso. Ya también desde ahí estamos entendiendo de que no hay un control prudente en la policía. Dejando ese punto a un lado, encontramos que les encontraron unas pequeñas bolsas a estas personas, a estos sujetos. Y desde en ese momento, los policías lo que hacen es detenerlos, sin ni siquiera investigar si es de ellos, si era para consumo personal o si en verdad ellos traficaban con droga. De ser así, deben de hacer una investigación. En ese momento se tenían que haber informado, debieron haber investigado y no hacer detenerlos de una manera que agraviara sus derechos. Porque como digo, o es mi pensar, los derechos humanos sí vinieron a ayudar, pero a la vez vinieron a perjudicar, porque a veces ayudan un poco más al delincuente, al inculpado, lo ayudan un poco más que a la propia víctima por ese tipo de situaciones, cómo lo detuvieron, qué elementos hubo, qué elementos faltaron, qué elementos hicieron falta, y eso hace que un caso se venga abajo por no llevar a cabo las debidas diligencias necesarias para poder detener a una persona. Ya desde ahí vemos que se puede venir abajo, pero la presunción de inocencia tiene un reconocimiento universal. Entonces, a la hora que llegan a juicio o que se llega al juicio, la persona que cometió el delito o que ya lo tipificaron, que ya lo hicieron, que ya dijeron que sí lo cometió, bueno, esta persona desde ese momento es inocente. Es inocente hasta que se le demuestre que en verdad cometió el delito, que desde ese momento esta persona en verdad es culpable. De este modo, podemos ver que el sistema judicial abusa del poder que tiene hacia estas personas que de alguna manera están vulnerables. ¿Por qué? Porque ya desde el momento en que le encontraron algo sospechoso, ya los culpan. Ya desde ese momento se hacen una idea de que son culpables, que trafican drogas, que los venden. Y puede ser de consumo. También hay que ver cuántos los que tenían, cuántas bolsas encontraron, la cantidad que traía cada bolsa. Desgraciadamente en ese momento la marihuana todavía no era, pensando que era marihuana, no era legal, ¿no? Y si era cocaína, pues bueno, eso claramente no es legal. Pero el asunto aquí es que desde que le vieron eso, la policía los condenó. O sea, los condenó, no estoy diciendo de que ya, o sea, son culpables, no. Sino que en ese momento dijeron, no, sí, son responsables del delito, vámonos. Sin ni siquiera haber indagado un poco más sobre esto. Entonces, en México, desgraciadamente,
no hay un control sobre esto, no hay una línea de seguimiento por la cual debe de pasar ese tipo de personas para llegar a una sentencia definitiva, o que por lo menos en verdad el Ministerio Público tenga toda la carga de la prueba hacia esta persona. El culpable y su defensor estarán encargados de demostrar que él es inocente, pero la parte acusadora está encargada de demostrar lo contrario, de demostrar que sí es culpable, que sí cometió un delito, que es culpable y que merece una sentencia justa, pero merece una sentencia. En otras palabras, se podría decir que estas dos personas, al momento de llegar a su juicio, ellos deben de comprobar que es por recreación, en dado caso que sea marihuana, en dado caso de que sea por consumo propio. Y si no es así, bueno, entonces a ver la manera de que decir, bueno, sí, yo lo hice o sí lo vendo, pero pues yo no soy el que lo hace, ¿no? Yo nada más distribuyo. Entonces sí, vámonos al pez gordo. En México no es así. En México agarran al que tengan las bolsas, al que vean responsable, lo agarran sin ni siquiera preguntar eso. Es ahí donde la presunción de inocencia es importante, es fundamental, porque es que este derecho nos demuestra que todos somos inocentes, todos tenemos el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario, hasta que en juicio se demuestre que somos culpables, en dado caso de serlo. La sentencia, una vez que se dé, entonces quiere decir que se lleva a cabo todos los lineamientos. En este caso del amparo que estamos viendo, vemos, ahorita que lo analizamos en este tiempo, 2021, vemos que hay un montón de errores, hay un montón de cosas que los tribunales actuaron de una manera irracional, actuaron no tanto conforme a derecho, ni mucho menos a los derechos humanos y derechos fundamentales que tenemos como personas. Ellos actuaron con una ley que tenían ellos en su momento. Entonces, al no haber, no quiero decir que con eso no existía lo de la presunción de inocencia ni los derechos humanos, no. Simplemente que no estaba tan tipificado, no estaba tan acorde a la ley y no estaba muy plasmado para los tribunales, para los que ejercen el poder, lo que son los encargados de administrar la justicia. A diferencia de los momentos de ahora, en donde en verdad se ve los derechos humanos, donde en verdad respetan. Y si no respetan, hay autoridades aún más grandes que te van a hacer que cumplas con esas reglas, que cumplas con esos derechos, que protejas a la persona hasta que se demuestre su culpabilidad o su inocencia. Claro está que también el defensor tiene la obligación de dar marcha a que esto se cumpla. Por ejemplo, si yo no defiendo bien a mi persona, claramente se va a venir abajo todo, claramente lo van a culpar. Pero si yo, defensora, demuestro y doy buena argumentación jurídica, porque hay que tener una buena argumentación jurídica para llevar a cabo un caso, entonces puedo yo defender a a la persona que tengo que defender, obviamente, y así solucionar el problema. Pero también tiene que ver mucho del defensor, mucho de los tribunales, mucho de la parte acusadora, que es la que se encarga de dar todos los datos de prueba en contra, en contra del culpable. Pero si ellos no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Simplemente por el hecho de que ya le encontraron eso y ya es culpable. No, debe de existir pruebas en su contra. Deben existir estos indicios, esta investigación previa, para que así puedan cumplir ellos con su responsabilidad.
Los derechos humanos acatan lo que es la presunción de inocencia por lo mismo. Porque anteriormente, en el sistema pasado, había muchos errores, había muchos inocentes que se fueron a prisión simplemente porque no explotaban este derecho como tal. La presunción de inocencia es algo fundamental hoy en día, que nos ayuda a nosotros los defensores a cuidar y proteger, pero a la vez esta misma ley protege y promueve los derechos humanos. Esta misma ley nos ayuda a que nosotros podamos determinar de una manera lógica, precisa, si en verdad uno es culpable o inocente. Solo puedo decir que hoy en día estas leyes nos ayudan, protegen, pero sobre todo va conforme a derecho. Y eso es algo primordial que se debe de acatar, llevar todo conforme a derecho, hacer que los derechos de uno se hagan válidos. Seas culpable o no, eres una persona y la ley eso lo respeta y lo tiene que respetar, porque para eso son las leyes. Eso sería todo por mi parte. Espero tenga un buen día y muchísimas gracias. Salud.